Namaste, mere pyare dosto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro segundo día en Villavicencio. Ya empezamos súper relajaditos, emperijolladitos para ver qué hay que hacer hoy. Por aquí les voy a mostrar. Están los hombres de la casa cocinando. Vishal, Pipe, mi papá andan aquí a todas. Por un lado muy saludable, por el otro lado también. Se va a hacer unos huevitos revueltos, ¿cierto, pa? Deliciosos. Deliciosos. Huevitos a la grajalí. Y agua panela con leche. Agua panelí con lechí. Yo acepto y confieso que a mí las bebidas calientes no me gustan, entonces voy a tomar juguito o algo así. Y bueno, acá Bicha ya comiendo sus cosas bien saludables. No puede faltar la tortilla. Con el suegro. Bueno, papi, háblanos un poquito qué te pareció Bichal, cuál es tu perspectiva, qué tal su español, qué tal todo. Bien, de español anda bien. Pues, no maneja muy bien ese hindú, de acá profundizar un poquitico más en esa lengua. Y de eso pues no, normal. Ahí aprendiendo la culinaria de India. Y voy a hacer una frijolada paisa en estos días. Ajá. Una buena frijolada. Sin animales. Sin animales. Es bueno. El Y hoy toque paisa. pues, nos vamos a ir para Restrepo, un pueblito cerca acá, 20 minutos. Vamos a ir a bañarnos en un río natural. Y el agua va por acá para que no se asuste. Como dice que es que parece. Siguiente vez que yo venga a Villavicencio voy a aprender a nadar. Bueno, para que vaya tranquilo, la agüita va por acá. Igual se ahoga. Sí, por ejemplo, si yo apuesto allí y empiezo a nadar. Y yo eché un montón de huevos y se desaparecieron, miren. Papi, pues es normal porque ahorita ya está empezando a coger como consistencia. Como a quemarse, dice Pipe. Pero está pegando. ¿Por qué está pegando? ¿Se está pegando eso? No, eso. Yo no sé por qué se pega. Muy Lo que bien. pasa es que Tenemos que sacar nuestro librito no es, para ver receta. no es problema del chef, es Ajá. de la paila. paila que está muy, Exacto. la paila está muy paila. La paila. ¿Usted entiende cuando yo digo que la paila está paila? Sí. Paila es grave, que no Erika utiliza paila. esa vaina está paila, o sea que no funciona. Erika utiliza esa palabra. No, va a hablar entre español e inglés, no Ya funciona muy ahorita bien. vi, Web. ya ahorita sé de dónde viene. Pero mira que mi Es papá te centro habla. comercial y tienda. Ajá, pero mi papá te habla en inglés. ¿Ah? Que la paila está muy very web. Ok. Y esa vaina se demoró, ¿cierto? No. ¿Será que apagó? Muy mal chiste, pa. No, Very yo well. no entendí. se fue o sea, aquí, como su español. ¿Vamos para acá? ¿No? Sería como how are you? ¿Sí? ¿How are you? Ajá. ¿How are you? Hablamos como africanos. What? ¿How are you? Bueno, estamos por aquí ya conociendo. Bueno, le estoy dando como un paseíto a mi esposo en el conjunto y quiere ir como a mirar la piscina. Bueno, mi gente, aquí vive hermana de Erika y estamos en su casa y mira que me encantó el lugar. Es muy bonito, buen espacio, muy buen clima y sobre todo por ese calor que la gente dice aquí, aunque pues para mí es normal, que hay piscina. Es muy hermoso, chiquitico y muy acogedor. Ay, qué lindo. Mira, hay árboles y todo. Y es muy bacano ese conjunto. Y me gusta. Y acá
pues tiene una vibra en Villavicencio, lo que yo he visto, es una vibra como de los pueblos y es como más bacano, más silencio. Bueno, obviamente en Bogotá también, pero acá es más como la vida más tranquila. Y ayer que estábamos viendo, entonces varias cosas que como que unos lugares que tienen solamente árboles, muchos parques y todo eso. Ay, oh, mira un gato, hoy unos gatos, vamos a explorar, vamos a ver gatos. Entonces muy chévere. Y eso es como les dije, como vibra de un pueblo y eso me encanta demasiado. Y hasta yo dije a Camila que me gustaría como vivir aquí también, o sea, bueno, en este Villavicencio y todo eso. Entonces, primera impresión de Villavicencio, chévere. Bueno, Bichal anda feliz porque le dijeron que podía manejar. ¿Eso? ¿Eso le molesta? Pero ella mira, sí. Eso. Y es algo que él extraña muchísimo de Villavicencio, de India, y es manejar su scooter, aunque acá le hicimos moto. Ahí le están enseñando un poquito cómo es el tema. Creo que tienen una imperfección y ya. Solo acelerar. Mira la cara de felicidad. No, no. Y donde ella es para ti. ¿Qué se siente volver a tocar una moto? Sí, muy bien. Acá ya está inspeccionando qué le falta al agua. No, está roto, mira. ¿Sí? Mira esto. Oye, deja la motico que no te está haciendo nada. Tienes que, exacto, la cabeza para acá y el pie para allá. Eso. Ay, me caigo aquí. No, es peligroso aquí. Es peligroso. No se puede, mira cómo es. Sí se puede. Richard tiene acá una pregunta muy buena y es porque a esto se le dice aquí en Villavicencio chinchorros y en otros lugares hamaca. La Y palabra correcta es hamaca. Ajá. Y chinchorro no sé. Chinchorro no sabe, pero eso depende, yo supongo que del lugar donde uno esté. Yo también le digo, bueno, le digo las dos formas, sino que mi papá le dice chinchorro. Y ya Bichar está más tranquilo porque al principio estaba que sentía que algo malo iba a pasar. No, yo sé. Yo sé cómo hay que usar hamaca. Ah, sí, cómo no. Mira, esos son diferentes acá en comparación que India. Son un poco exóticos. Bueno, ya aquí se van a traer el almuercito. Y Bichar por su parte les va a contar su experiencia. Bueno, por aquí Bichal nos está mostrando un poco las calles de Villavicencio Meta, también algunos locales. Él graba lo que para él es llamativo, por ejemplo una droguería, lo cual me parece bueno porque seguramente para mí, que yo vivo aquí en Colombia, quizás para mí todo es muy natural, normal, pero para Bichal, que tiene una perspectiva diferente, es totalmente nuevo, como ejemplo esta cancha de fútbol que es súper grande. Así que bueno, aquí ya se están desplazando a un lugar donde básicamente venden comida del llano, por ejemplo el piquete o a lo que le llaman gallinas, ¿no? Aquí ya llegaron, es una iglesia que se encarga todos los domingos o sábados en crear comida, hacer comida, mejor dicho, y venderlo a la gente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esos recursos pues van también a la iglesia, para las familias también que necesitan dinero, bueno, en fin. Como ven, cada una de las personas, familias, traen sus propias ollas. ¿Por qué? Porque pues seguramente van a llevar un montón de cosas. Eso para Bichal también fue como, ¿what? ¿Qué? Porque traen ollas, no hay como algo para empacar, pero pues la gente para evitar como la contaminación, lo hace. Aquí van a ver como el sancocho, que es papa, viene a veces con yuca, viene también con mazorca, entre otras cosas. Por allá las salsas, guacamole, y luego van a ver la gallina.
Así que bueno, para Vichal todo esto fue muy nuevo, muy innovador. Esa es la parte donde Vichal dice que lo traumó un poco, ver cómo cortaban el pollo. Y decía, eran unas abuelitas lo más de hermosas. Pero luego se le fue esa hermosura cuando vi cómo cortaban el pollo. Ay, no, eso sí me pareció demasiado divertido. Aquí trajeron gallina. ¿Esto qué es? Sancocho. Tiene papa, mazorca, yuca, guacamole. ¿Y Vichal? Allá cogiendo su KFC. Porque esto tiene hueso y a él no. Gracias. Bueno, vamos para un río y allá los 4 hombres se fueron mientras nosotras en un taxi. Estos jeeps al río. Estamos esperando a que llegue mi papá y Vichal, que vienen en moto, no sé dónde. Bueno, estamos aquí en el jeep. Por aquí ya venía nuestra familia siguiéndonos en sus motos. Ya estamos en Restrepo, donde vamos a un río. Vamos a bañarnos un ratito, a despojar la mala energía y darle la nueva bienvenida a la nueva. Vichal está aquí, súper feliz porque anda en chanclas, que acá se pueden andar en chanclas, pero es que en Bogotá no. Primero, hace mucho frío, y segundo, no está bien visto, punto final. Y anda súper curioso. Estamos caminando un poquito porque no sabemos dónde queda el río, mientras mi papá y mis hermanos van y miran dónde es exactamente el río. Mientras tanto nosotros nos deleitamos un poco con el pueblo. Por aquí Vichal les estaba mostrando las hormigas. Decía que son totalmente diferentes a las de India. Realmente pues yo no sé, sin embargo él tiene más atención al detalle y bueno, aquí les muestra un poco cómo operan estas amiguitas. Desde aquí y ahí va la fila. Muy interesante. Me gusta. Muy poderosas.
Finalmente llegaron por nosotros. Mi papá acá me estaba diciendo que estaba haciendo un poco frío y yo pues obviamente no sentía nada sino solamente calor. Tenemos aquí a comprar. ¿Llamo una o llamo dos? Deme dos. ¿O dos? Sí, eso te la compré. Está bien. ¿Pero está recién cortado o qué? Sí, claro. Qué fresquito. La fruta que menos le gusta a Vishal. ¿No le gusta la piña? Le encanta. Ah, bueno. Ahí le dimos en el clavo. Ajá. Gracias. Gracias. Colombiano, una finquita, sí. Gracias, Ángel. Estamos pasando nomás. Gracias. ¿Qué? Mm. Ok. ¿Me está regalando? Sí, dale. Las hojas de plátano. Tú lo tienes. ¿Qué tal esta vista tan espectacular? Mira las montañas que están ahí en las nubes. Ay, Ese Paco. me picó una hormiga. El cebaco me quiere comer. Espera. Come. ¿No come piña? Sí, come. No. Bueno. Decidimos caminar, la verdad. Porque es muy buena vía y muy hermoso se ve. Si os van a escuchar, se escucha agua y es hermosísimo. Los árboles y todo eso. Hermosa la fauna. Me encanta, cuidado, ¿no? Estamos muy en la selva. Solamente escuchen el sonido del río. Pasar este puente no está nada mal. Ay. Papá. Y la gente allá bañándose. ¡Ay! No, 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 no. Mejor sentar ahí, Ajá, vamos. pero no se puede. Porque ¿cómo vas a cruzar? Bueno, aquí encontramos como... Sí, es como un baldeaño. Allí toma la gente cerveza. Y allí nos encontramos con las demás personas. Así. Chiquitico. Ya al río. Ya quiero meterme. Y el tema conmigo es que yo no soy buena caminando descalza. Pero bueno, vamos a meternos. Bueno, ya nos sentamos aquí a un ladito del río. Está un poquito fuertecito. Ahí está Vishal, dice que está haciendo frío. Yo acá con mis piernas súper negras, morenas, hermosas que tengo. Y la gente por aquí se pone a jugar un poquito con las piedras. Ya ve, ¿quién más la bota tan lejos? Ay, pobrecita. Dice que ahí hace frío, pues no, como que no, están mal.
Bueno, ya de ahí salimos al pueblo a ir a comer unas deliciosas rosquitas con arequipe. Bueno, mi gente, ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por estar acá. No olviden suscribirse porque esta aventura continúa. Así con la carita cansadita me despido. Bye.